Resumen del capítulo número 1, Historia del estudio sistematizado del niño, del libro Psicología del desarrollo, Niñez, escrito por Ana Faz en colaboración. Presentación. La psicología evolutiva abarca el estudio del desarrollo de la persona, desde la concepción hasta la muerte, a lo largo del ciclo vital, integrando aspectos afectivos, emocionales, cognitivos, sociales y psicomotrices. Toma al niño como un ser biopsicosocial y se diferencia de las demás psicologías por su carácter normativo, o sea, puede generalizarse y está en relación íntima con la edad o etapas por las que el individuo atraviesa. Conceptos clave. Desarrollo. Proceso que experimenta un organismo hasta alcanzar un cierto grado de equilibrio, incluyendo aspectos internos y externos, cualitativos y cuantitativos. Maduración. Este concepto está en relación con los cambios cualitativos anatómicos y fisiológicos. Crecimiento. Aquí hablamos del aumento en el peso, la talla, el tamaño corporal, etc. Aprendizaje. Son los cambios en el comportamiento como resultado de la experiencia y del contacto con el medio. Capítulo 1. Historia del estudio sistematizado del niño. Acá vamos a ver algunas teorías y métodos sobre el desarrollo infantil. Para ello, observaremos la manera de entender y concebir la infancia a lo largo de la historia. Juan del Val, en su libro del desarrollo humano, propone que existieron tres maneras de abordar el estudio de la infancia. 1. Aquellos que buscan comprender y describir a sujetos excepcionales, como es el caso de Víctor, el niño salvaje de Aveyrón, o los estudios en niños ciegos y sordomudos efectuados por Helen Keller. 2. Observaciones biográficas. Método dominante del siglo XIX, donde investigadores como William Preyer tomaban anotaciones descriptivas de los procesos en el desarrollo de sus hijos. Y 3. Estudios tipo estadístico, como los del psicólogo norteamericano Stanley Hall, que a finales del siglo XIX investigaba características específicas de la conducta infantil. Hagamos un recorrido histórico. Tiempo medieval. Los niños eran mirados como adultos en miniatura, pensamiento al que se llamó preformacionismo. La palabra niño se utilizaba para designar a hijos, jóvenes o señoritas. Los juguetes no eran específicamente diseñados para entretener a chiquitines, sino que podían ser usados por cualquier persona. Tampoco existía el registro civil hasta los siglos XV y XVI, momento que empieza a vislumbrarse otra idea de niño. Siglos XVI y XVII. Surge en Europa, a partir de ideas religiosas, una perspectiva del niño como un ser frágil y pecaminoso, que debía ser civilizado llevándolo hacia la virtud y la salvación. ¿Cómo realizaban esta honorable causa? Con castigos, disciplina, y era algo que no se repudiaba en el hogar. Los maestros de la iglesia podían pegar a los niños y no pasaba nada. Revisiones históricas recientes están mostrándonos que no era del todo así, pero... Siglos XVII y XVIII. Primeras filosofías de la infancia, Locke y Rousseau. En el siglo XVII, John Locke, filósofo inglés durante la Edad de la Razón, entendía al niño como una tabula rasa, una hoja en blanco a ser escrita por el adulto, un ser racional, según Locke, que podía usar asociaciones, repeticiones, imitaciones, recompensas y castigos en la educación de sus hijos. Sugería que los padres, en vez de premiar a sus hijos con dinero o dulces, que los gratificaran con aceptación y aprobación, y se oponía al castigo físico, argumentando que estas prácticas no reflejaban el autocontrol. Esta manera de ver al niño como una tabula rasa fue tomada por el conductismo siglos más tarde. Posteriormente, en Francia, Jacques Rousseau publica en 1762 sus teorías sobre la infancia. Ve a los niños como nobles salvajes, equipados naturalmente con un sentido del bien y del mal, de lo correcto y equivocado, con un plan innato para el crecimiento ordenado y saludable. Esta visión filosófica estaba centrada en el niño y se caracterizaba por ser permisiva. Planteaba Rousseau que la construcción de la moral y del modo de pensar y sentir de los niños solo podía ser obstruida por la restricción de los adultos. Algunos autores señalan a Rousseau como la primera posición desarrollista en torno a la infancia, por incluir en sus escritos los conceptos de estadio del desarrollo y maduración,
aceptando la idea de que los niños maduran a través de una secuencia de estadios. Estas teorías impactaron mucho en el siglo XX, por ejemplo, en Jean Piaget. El historiador Juan del Val nos cuenta que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, las posturas innatistas y empiristas se conjugan en los estudios sobre los niños, comenzando con investigaciones de niños excepcionales. Siglo XIX y principios del XX. La influencia de Darwin. En 1859, Charles Darwin escribe El origen de las especies, donde plantea dos principios relacionados a la evolución, la selección natural y la supervivencia del más apto. En sus estudios observa que las formas más tempranas del embrión eran parecidas en apariencia física a otras especies, y concluyó que todos podíamos descender de ancestros comunes. Esta visión valora la supervivencia e intenta explicar cómo algunas conductas promueven la adaptación al ambiente según sus características físicas. Esto promovió posteriormente los estudios etológicos, donde se compara a los niños con crías de otras especies, para descubrir de qué manera algunos comportamientos promueven la adaptación al ambiente y aseguran la supervivencia. Estas teorías influyeron en Freud, como en su teoría psicosexual, donde el desarrollo culmina en la conducta heterosexual y la formación de una familia, para perpetuar la especie. Hacia finales del siglo XIX, William Preyer, en Alemania, escribe el libro El alma del niño. En su obra describe el desarrollo emocional, cognitivo y físico de su hijo, a partir de una observación naturalista, controlada y comparada, dando comienzo a la psicología evolutiva como disciplina. Del otro lado del mundo, Stanley Hall, en Estados Unidos, populariza el uso de cuestionarios en la psicología y junto con la obra de Binet en Francia, inauguraron un periodo normativo y de evaluación. Las ideas de Stanley Hall y su alumno Arnold Hessel, cuyas teorías maduracionales se basan en un desarrollo ontogénico para reproducir el plan filogenético de la especie, vienen de Darwin. El último autor de esta época es James Mark Baldwin, con su libro El desarrollo mental en el niño y en la raza, de 1895, dando inicio al estudio de la sucesión de etapas en el desarrollo evolutivo. Este autor creó conceptos como asimilación, acomodación, reacción circular, esquema, imitación, entre otros. Comienzos de los estudios empíricos sobre el niño, las biografías de bebés. De acuerdo con el historiador Juan del Val, la observación biográfica es un registro tomado por padres de las conductas de sus hijos en los primeros años de vida. El primer registro que se tiene es de 1787, realizado por el filósofo Dietrich Tiedemann. El segundo es el de William Preyer en 1882. Aunque estas biografías de bebés resultaron útiles en los inicios del estudio sobre la infancia, frecuentemente se toman como ejemplos de lo que no se debe hacer, criticados por la investidura emocional de los observadores, sesgando el registro objetivo. Primera mitad del siglo XX, periodo normativo y de evaluación. Como dijimos recién, Stanley Hall fue uno de los psicólogos estadounidenses que se considera fundador del movimiento normativo de evaluación en la psicología, influido por una visión evolucionista. Por medio de test de medidas cuantitativas de conducta, se les preguntaba a los niños sobre sus intereses, miedos, juegos o sueños. Los resultados se convertían en estadísticas midiendo las características de niños en diferentes edades, pero poco decía sobre los procesos del desarrollo infantil. Aún así, fundó las bases para la investigación en torno al desarrollo. En Francia, Alfred Binet y Theodore Simon en 1900 crean un instrumento de medición del tiempo de reacción del niño según el estímulo físico. Según ellos, se podía medir la inteligencia y la capacidad cognitiva para diagnosticar deficiencias intelectuales en niños pequeños. En Estados Unidos, Lewis Terman, que era alumno de Stanley Hall, en 1916 toma el trabajo de Binet y Simon para realizar un estudio longitudinal y evaluar el desarrollo de niños altamente inteligentes. Para 1921, casi 1.500 niños participaban en un seguimiento que duró hasta su vida adulta. Esto proveyó elementos para la educación, evidenciando que estos test podían ayudar en el entendimiento del desarrollo del niño. Arnold Hessel, otro estudiante de Stanley Hall, en 1941, creía que la maduración era la fuerza primaria del desarrollo del niño y que el ambiente tenía poco efecto en la secuencia y el ritmo del desarrollo. Sus aportes giran en torno a la recolección de información sobre la conducta, ilustrando, según él, patrones genéticos. En el periodo entre guerras mundiales, dominaban en la psicología dos tendencias contrapuestas.
Por un lado, un montón de datos con poca teoría, y por el otro, fuertes modelos teóricos criticados por su escaso apoyo empírico. Así tenemos una primera tendencia metodológica, influida por Arnold Hessel, midiendo áreas del desarrollo como el lenguaje, la conducta motora y personal, y una segunda tendencia más teórica, influenciada por filósofos de siglos anteriores, en los que se destaca 1. La influencia de Locke y su modelo mecanicista. El hombre es un ser pasivo reductible a una serie de componentes que actúan dando como resultado el tipo de comportamiento. La noción de desarrollo es de carácter descriptivo, ya que es producto del aprendizaje. Los cambios en el desarrollo son independientes del individuo y son cualitativos, explicando los resultados en base a hechos causales. La predicción del cambio en el desarrollo es posible midiendo la conducta de los niños. Posteriormente influencia teorías conductistas y la teoría cognitiva del aprendizaje observacional de Albert Bandura. 2. La influencia de Rousseau asociada al modelo organicista, donde el desarrollo es innato y no aprendido, como decía Locke. La concepción de hombre es holística como un ser organizado internamente. Cada etapa se explica a partir de logros alcanzados en la etapa anterior y el desarrollo se produce cuando una etapa se integra a la otra. La explicación del cambio en el proceso del desarrollo es parte del individuo, fundamentalmente cualitativa en un proceso de evolución permanente. Para este modelo, la predicción del cambio es casi imposible e influye a teorías psicoanalíticas como las de Freud, las psicogenéticas de Piaget y la teoría de la Gestalt. Y 3. La influencia de Marx vinculada al modelo contextual dialéctico, donde el hombre es un ser complejo, cuyas acciones y comportamientos están influidos por el contexto social. El desarrollo es multicausal en el que influyen factores psicológicos, biológicos, contextuales o históricos. Aquí la explicación del cambio es cuantitativa y cualitativa, y es permanente. Esto hace imposible la predicción del cambio, e influye la teoría psicosocial de Erik Erikson, la teoría sociohistórica de Vygotsky, la teoría bioecológica de Uriel Bronfenbrenner y la teoría biosocioafectiva de Henry Wallach. La psicología evolutiva contemporánea. A partir de 1970 emerge la psicología del ciclo vital, planteando una ruptura metodológica con lo anterior. La nueva perspectiva comprende el desarrollo psicológico desde la niñez hasta la vejez, una perspectiva multidireccional y multidimensional, y la influencia de la historia y la cultura. En síntesis, si se piensa en el progreso que ha tenido a través del tiempo los estudios sistemáticos en la infancia, según Juan del Val, es posible identificar 6 grandes momentos. 1. Observaciones esporádicas, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. 2. Primeras observaciones sistémicas, periodo que coincide con la publicación del origen de las especies de Darwin. 3. Nacimiento de la psicología del niño como disciplina independiente, con la publicación de la obra El alma del niño de William Preyer y el uso masivo de los tests de Stanley Hall. 4. Consolidación de la disciplina y comienzos de la psicología evolutiva, periodo que coincide con la publicación de las obras de Freud. 5. Contraposición de 2 grandes tendencias, la acumulación de datos versus el desarrollo de teorías. Y 6. La convergencia entre la psicología evolutiva y la psicología experimental. Los estudios recientes dan cuenta de la contemplación de la pluralidad y diversidad de fenómenos, técnicas y teorías para el estudio del desarrollo, cosa que llaman hablar de infancias en plural, tomando en cuenta, por ejemplo, las teorías de Uriel Bronfenbrenner, un marco ecológico que contemple la incidencia de interacciones complejas y sociales. Colangelo, en 2005, nos invita a pensar de esta manera. Abro cita. Contemplar el estudio en su desarrollo amplio, que lleva a ver la infancia como una categoría socialmente construida en la que se conjugan la variabilidad cultural, desigualdad social y género. En esta misma línea, Sandra Carli insiste en hablar de las infancias, tomando en cuenta la multivariabilidad de cada niño. Así terminamos el resumen de este primer capítulo del libro Psicología del Desarrollo Niñez, escrito por Ana Faz en colaboración.